Bien, en este video vamos a hablar de las opciones que nos muestra o nos trae el MLink Key con lo relacionado a la creación de plantillas y las plantillas que ya vienen prediseñadas. Así que vamos a ver qué nos ofrece y qué tan útiles son para el diseño de página web. Así que vamos a empezar. En esta ocasión vamos a trabajar con Element Key, pero en su versión gratis, porque creo que trae una gran variedad de plantillas en esta versión y es la versión que mayormente todos podemos utilizar sin ningún costo. Vamos a copiar por aquí. Vamos a esperar a que cargue la librería y aquí lo tenemos. Vamos a instalarlo y después lo vamos a activar. Ahí está. Y aquí lo tenemos listo. Y por aquí tenemos ya lo que es el área. Vamos a ver algunas cosas que trae. En caso de que es la primera vez que usted escucha hablar de este plugin, usted con este plugin en su versión gratis va a contar con documentación, tutoriales, soporte amigable. También tenemos un área que podemos solicitar algunas funciones. Y en caso de que esté satisfecho de lo que es este plugin, usted puede agregarle la calificación en ese momento. Les recomiendo que lo haga ya después que usted tenga cierto tiempo utilizándolo. Aquí también tenemos el área de los plugins o de los widgets. Como pueden ver, tenemos una gran variedad. Algunos que son de pago, que solamente están disponibles en la versión Pro. Y hay algunos que dependen de otras herramientas, como es el caso de MailChimp. Para poderlo utilizar necesitamos tener una cuenta en MailChimp, al igual que WP-Form, Contactforce 7, son plugins adicionales que para que funcione con este plugin debemos de tenerlo instalado. Otra cosa que quiero también mencionar es que recuerdan que Elementor agregó una nueva función que se llama Canva. Este también lo trae en su versión gratis, en este caso, aunque aquí está en español, pero es lo mismo. Si le damos a traducción en inglés, aquí lo tenemos, Head of Canva. Aquí también lo vamos a poder utilizar sin la necesidad de tener lo que es Elementor en su versión Pro listo. Esto es en el caso de los widgets. Tenemos también el área de módulo, donde tenemos como por ejemplo podemos crear un mega menú. Ya tengo un video en el canal mostrándole el paso a paso para la creación del mega menú. Y también tenemos otras opciones. También tenemos un área de setting, donde podemos sincronizar estas diferentes plataformas. Aunque lamentablemente en su versión gratis solamente podemos sincronizar lo que es MailChimp a través de su token. Para sincronizar las demás plataformas necesitamos tener la versión Pro instalada. Y aquí nos lleva directamente a la página donde nos muestran los diferentes planes que ofrece para pasar a lo que es su versión Pro. En este momento hay planes que tienen desde un 20% de descuento, 28% de descuento y 26% de descuento. Todo va a variar según la cantidad de licencias por sitio que usted vaya a utilizar. Como por ejemplo ahora mismo para un solo sitio está costando unos $39. Sitio ilimitado $179 y para 5 sitios $87. Va a recibir en cada una de estas opciones todos los beneficios. La diferencia es que varía en la cantidad de sitios realmente. Si lo queremos de por vida, los precios varían. Como pueden ver, ya es simplemente hacer un solo pago, no es un pago anual. Y realmente estos serían los precios que costaría pasar a lo que es su versión Pro. Pero como le digo, lo que nos ofrece la versión gratis, realmente para una persona que está empezando, para mí creo que es suficiente para arrancar. Vámonos a lo que es el área de página. Vamos a abrir por aquí para ver y mostrarle lo que nos ofrece su versión gratis a nivel de lo que es el área de plantillas y bloques. Antes de pasar allá, vamos a ver los widgets que se han instalado.
Como pueden ver, por aquí tenemos una gran variedad. Algunos, si se dan cuenta, se parecen mucho a lo que tenemos en la versión Pro de Elementor, por la sencilla razón de que en caso de que usted no tenga la versión Pro de Elementor, no se preocupe que con estos widgets, como por ejemplo tenemos en nave menú, tenemos post línea y otras opciones que vamos a poder utilizar sin la necesidad de la versión Pro de Elementor. Por eso me gusta mucho este plugin. Bien, si ya nos dirigimos a lo que es el área de su librería de tanto páginas que podemos decir landing page, como también template, que son ya páginas completas que vienen con todo lo que sería las diferentes páginas. Vamos a buscar una que nos ofrezca esa opción, como por ejemplo esta, que aquí nos indica que tiene 6 páginas, esta tiene 10, y simplemente le damos un clic y aquí nos va a mostrar todas las páginas que tiene. Vamos a ir revisando algunas de ellas, como por ejemplo a nivel de página de home tenemos esta como página principal, tenemos la de quiénes somos, la de servicio, también tenemos por aquí otra página de home, tenemos la de los doctores, en este caso es una página de salud. Aquí podemos hacerle como forma un currículo de las especialidades que tienen cada uno de los doctores. Pero en esta ocasión esta plantilla solamente está disponible para la versión premium. Aquí si le ponemos el cursor nos lo va a indicar. Como pueden ver aquí yo puedo utilizar, supongamos, la página de home, pero las demás páginas solamente están disponibles con la versión de pago. Así que tomen eso en cuenta antes de utilizarla. Aquí tengo una que podemos utilizar completa, no hay ninguna restricción, está completamente gratis. Y aquí nos ofrece la página principal, quiénes somos. Aquí hay otra, quiénes somos. También tenemos la de servicio, otra de servicio. Y tiene 3 páginas diferentes de servicio, por lo que puedo ver. Y si la queremos instalar, simplemente le damos a insertar y esperamos a que termine ese proceso de instalación ya para lo que es el área de elementos. Y ya desde aquí podemos comenzar con la configuración de la misma, simplemente seleccionando el área que queremos modificar. Y en el área de edición podemos ir cambiando. Si quiero cambiar la imagen, le doy un clic, me voy a estilo y desde aquí la puedo cambiar la imagen. Como pueden ver, es muy fácil y muy editable este tipo de plantilla que nos ofrecen. Ahora vamos a revisar el área de los bloques, porque también viene con un área, aquí le dicen secciones, en otros lugares le llamamos bloques. Y aquí podemos filtrar por categoría. Aquí tenemos diferentes categorías. Vamos a poner la de botones. Aquí podemos ir verificando. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos de diferentes formas. Hay algunos que solamente están disponibles para la versión premium. Pero en este caso creo que la mayoría la podemos utilizar con la versión gratis. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a buscar los menús de precio. Como pueden ver, aquí vamos a ver si encontramos uno. Todos solamente están disponibles para la versión de pago. Vamos a ver esta biblioteca de video, pero solamente la tienen disponible para la versión de pago. Existen muchos que, como siempre, algunos lo podemos utilizar, otros no, pero en caso de que queramos crear algunos de ellos, simplemente vemos la forma ahí con los widgets que hemos instalado de este plugin, lo podemos realizar. Así que, muchachos, esta es una alternativa para crear una plantilla rápido,
simplemente modificándola ya lo que nos trae como predeterminada a la hora de usar cualquiera de estas. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Si quieren ver cómo crear una plantilla desde cero, simplemente utilizando algunas sesiones y los widgets que viene en Element Key, me lo dejan saber en la caja de comentarios, que estaré atento para, dependiendo de la cantidad de comentarios que tenga, pidiéndome una plantilla desde cero con Element Key, vamos a realizar ese video. Así que, como siempre, agradecerle a aquellas personas que están suscritas a este canal. Muchísimas gracias. Espero que el contenido les sea de mucha ayuda a todos ustedes. Y muchachos, por el día de hoy, me despido de todos ustedes y nos veremos mañana en un próximo video.